A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas televidentes de este su programa Charlando con Elizabeth. En esta semana queremos abordar un tema que muchísimos de los televidentes nos han pedido que lo abordemos, que es justamente la situación del Seguro Social, de esta institución tan importante en el país y que además representa las expectativas de miles y miles de jubilados y de beneficiarios de este servicio social. Para ello hemos invitado esta tarde al economista Víctor Hugo Albán, un buen amigo de esta casa, a quien hemos invitado en reiteradas ocasiones y con quien justamente vamos a abordar este tema. Para conocer algunos datos adicionales de su perfil, vamos a revisar justamente la información que le hemos presentado a continuación. Víctor Hugo Albán, economista monetarista, contador público auditor, máster en administración presupuestaria, máster en banca y finanzas, analista económico, presidente encargado del Colegio de Economistas. Muchísimas gracias, economista, por estar en este programa. Gracias por su tiempo y su invitación. Y le invito a que juntos veamos un pequeño video que introduce justamente el tema del Seguro Social, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para enseguida abordar las inquietudes de los ciudadanos con usted. El IES no ha recibido valor alguno por concepto de las prestaciones de salud por parte del Estado desde el 2001. 10 de febrero de 2017, Diario El Comercio. Richard Espinosa sostiene que la Contraloría debe dirimir si hay o no deuda del Estado al IES. 10 de febrero del 2017, Diario Expreso. El director del IES ofrece cumplir con el dictamen de Contraloría sobre deuda. 9 de febrero de 2017, El Diario. Espinosa espera por Contraloría. Posteriormente, el 20 de junio del 2017, la Contraloría General del Estado emitió el resultado del examen especial requerido por el IES. Es así que se dispuso se proceda con el registro del valor determinado por el órgano de control en la cuenta por cobrar del Estado y que conste el mismo en los estados financieros del Fondo de Salud. Además, se dispuso que la Dirección General del IES notifique al Ministerio de Finanzas lo resuelto por la Contraloría General y se tomen las acciones pertinentes para que se registre contablemente la deuda y luego se proceda a realizar acciones concretas para generar un plan de pagos a favor del IES. El IES nunca recibió desde el 2001 un solo centavo por concepto de las prestaciones de salud. A pesar de que el IES no ha recibido un solo dólar por parte del Estado desde el 2001 por las atenciones de salud, esta institución ha brindado sus prestaciones sin dilaciones ni restricciones de ninguna clase. Bienvenido, economista. Como decíamos, Gracias. Estamos cumpliendo un pedido de muchísimos de los televidentes que nos han dicho que abordemos el tema de la seguridad social y sobre todo de la situación económica del seguro a raíz de los distintos noticias y de los distintos hechos que son de conocimiento público y que han devenido en una cantidad de preocupaciones importantes dentro de esta institución. Quisiéramos que usted nos ayude, nos dé su opinión ya técnica, en palabras muy sencillas, porque recordemos que este es un programa que lo estamos dedicando a todas esas personas que nos siguen semana a semana y que nos han pedido que abordemos este tema. Y de una manera, yo diría, didáctica, fácil, es explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando cuando hay cuestionamientos sobre muchísimos temas, sobre todo la eliminación de una deuda importante de parte del Estado ecuatoriano dentro de los balances del seguro, cómo esto puede afectar a la situación del seguro social y a la prestación del servicio que pues obviamente todos los ciudadanos requerimos permanentemente. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un tema muy importante que no se le ha dado la debida atención, gracias a usted. Claro, una profesional economista tiene que estar con toda la interés en defender intereses que a todos, a la corta o a la larga, nos conviene. Entonces, comencemos por los fundamentos del IES, ¿no es cierto? Son las prestaciones
con oportunidad y eficiencia. Oportunidad cuando se requiera y eficiencia que es nuestra plata a la final, ¿no es cierto? Ya sea entregada por nosotros como aportantes y el empleador, que es parte de nuestra remuneración también. Quería decir esto yo porque a veces el Seguro Social se convierte en una institución que no da la prestación ni al afiliado, peor al pobre jubilado. Entonces, cuando uno va, realmente le aplican el vuelva mañana, el no hay, vuelva para una intervención quirúrgica, vuelva después de 6 meses y todo. ¿Qué es lo que pasó? Que realmente la situación financiera del Seguro Social se ha vuelto, digamos, muy complicada por el mal manejo. ¿Mal manejo en qué sentido? Fíjese, por ejemplo, el último año, el 2017, con balances revisados, hay egresos, hay gastos, tanto en salud como en prestaciones, de 4.700 millones. Y ingresos por 2.430 millones. O sea, ya en el 2017 hay un déficit de 1.300 millones, que nosotros no sabemos cómo va a compensar el IES. A esto se suma la enorme cantidad de prestaciones que ha hecho el gobierno a través de emisión de bonos, que obligatoriamente por decreto le hacía comprar al IES. Esto fue grave para las inversiones del IES, que definitivamente no pudieron canalizarse como lo hacían anteriormente, a través de la bolsa de valores, a través de las bolsas internacionales, en cuentas de renta fija y renta variable, dependiendo del mercado financiero. Realmente no entendemos nosotros qué pasó en un momento determinado, por qué hubo tanta injerencia del gobierno anterior para poder hacer lo que hicieron. Yo le hago tal vez ahí una pregunta casi elemental, ¿qué es lo que dicen los jubilados? A ver, esta es una institución que se alimenta de los aportes de todos quienes hemos trabajado por años, y me incluyo, ¿no es cierto? Porque yo tengo de aportes al IES casi 30 años, y que obviamente son recursos de los afiliados, y bajo esa perspectiva ese dinero tiene que ser gastado con una sutileza y una delicadeza bárbara, más aún cuando a cambio de eso nosotros recibimos una prestación de un servicio y a futuro pues tenemos la expectativa de recibir una jubilación, que es lo que todos deseamos. Entonces, ¿cómo visorar ese futuro cuando ya usted nos está dando estas alertas de que hay un déficit anual que se sigue acumulando y no hay un claro mensaje de cómo se va a ir cubriendo ese déficit? Mire, con pena nosotros revisamos el presupuesto general del Estado del año 2018, en donde con toda tranquilidad, inclusive con inocencia, el señor ministro de Finanzas dice, no hemos puesto la deuda porque no teníamos claro, cuando hasta un niño de escuela sabe que son 2.200 millones que dejaron de pasar a la seguridad social por atenciones médicas. Todo el mundo sabe, eso es penado por ley. Omitieron una cantidad tan grande que eso es penado, o sea, de eso tiene cárcel. Falsificar balances, peor aún el de Seguro Social. Yo le voy a interrumpir algo y decíamos en alguna reunión que conversábamos, usted y yo somos economistas, en una empresa, si el contador de su empresa le da de baja un movimiento contable de una cuenta por cobrar o de una cuenta por pagar, va preso el contador, pues. Una cuenta, exacto. un Entonces, asiento, en estos una montos y formalización. en esta cantidad de dinero, con más razón todavía. O sea, el trato de este tema ha sido demasiado como superficial, por decirlo de alguna manera. Así es, realmente nosotros no entendemos por qué en un momento determinado no se tomaron las medidas que deben tomarse. Nosotros no estamos en contra de determinada persona. Pero mire usted, era al gusto de quién estaba de presidente del consejo directivo. O sea, de representante del presidente. En su época, el ahora prófugo señor González, economista González, se le ocurrió invertir en petróleo, 10.000 millones de dólares. Pregunte qué rentabilidad hay, qué es lo que pasó, cuánto perdió el Seguro Social en esa inversión. Y le hago una acotación adicional que escuchaba el otro día, que inclusive en proyectos hidroeléctricos como Toachi y Pilatón hay una inversión de fondos del seguro de 300 millones de dólares. Hecho por el señor González. Entonces ahí, ¿quién es el llamado a revisar y hacer una
yo diría, una clara contabilidad para saber los recursos en dónde están invertidos y de qué rentabilidad estamos hablando? Pero lamentablemente no entendemos todavía si todo lo que es seguros pasó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ¿por qué no pasó el seguro social? ¿Qué interés tiene la Superintendencia de Bancos de mantener este seguro? Nosotros creemos de que debe ser la Superintendencia de Bancos, Valores y Seguros la que revise todos estos actos, ¿no es cierto? Y vea qué sanción se pone. Porque no es posible que después de tantos años de haber tenido aportes de un ciudadano, realmente se vea agobiado primero con una pésima atención en salud, porque no ha crecido la atención en salud, sobre todo al jubilado, que tenga que ir a mendigar, o lo que es más grave, hay los seguros paralelos, en donde uno tiene que ir y comprar un seguro para poder ser atendido. Le digo por experiencia propia, realmente nosotros vemos que con pena, yo tenía que hacerme una pequeña intervención quirúrgica en el hombro, me programaban para después de 6 meses. Entonces, ya fue un chiste, tuve que irme al Metropolitano a costa de mis ahorros y realmente jamás me imaginé que iba a tener que yo recurrir a mis ahorros teniendo el seguro social. Hagamos Ahora, un corte ahí. ¿cuántas personas hay en ese mismo tema, ¿no? Hagamos un corte para continuar. Este es un tema extremadamente importante sobre el que hay que hablar muchísimo. Siempre el tiempo nos va limitando, pero vamos a dar paso a un pequeño corte con nuestros auspiciantes y regresamos enseguida. Charlando con Elizabeth. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Charlando con Elizabeth. Bueno, retomamos esta importante conversación y justamente hablábamos antes de salir al aire con el economista Albán. Ustedes como Colegio de Economistas, que son el gremio que además están preocupados de este tipo de estudios y análisis, ¿qué medidas consideran apropiadas? Primero, para evitar que el déficit se siga acrecentando, ¿no es cierto? Y luego, cómo suplir estos recursos que el Estado tomó prestados, por decirlo de alguna manera, del seguro y que este momento son importantes para que el seguro siga fondeando y siga dando una prestación adecuada, garantice las jubilaciones de todos quienes ya se han jubilado y sobre todo nos garanticen a los futuros jubilados de que cuando nos llegue nuestra época no vayamos a tener una sorpresa y resulta que no tenemos ese respaldo con el que ya contamos y para el que hemos pagado además durante toda nuestra vida laboral. ¿Qué hacer? Partamos de la solidaridad generacional, ¿no es cierto? ¿Quiénes están aportando ahora? Están ayudando a los que están jubilados. Gracias. Y obviamente nos preocupa porque siempre ha tenido un superávit, digamos, el balance del Seguro Social. Hoy vemos con mucha pena que el balance sigue arrojando un déficit del balance actuarial. De ahí es que nosotros pedimos que se revise todo el estudio actuarial, pero no por una empresa cualquiera, sino por la OIT, ¿no? ¿Quién garantizaría a los trabajadores? ¿Quién garantizaría a los jubilados y a la seguridad social en definitiva? Ahora, ya yendo a la pregunta concreta, ¿qué ha pensado el Colegio de Economistas? Nosotros recomendamos hacer un análisis de la situación financiera y retomar, digamos, sobre todo en la parte de deuda, con un arreglo que sea a través de bonos, que sea de buena generación y de libre negociación, capaz de que en el balance del Seguro Social se refleje que estamos nosotros nuevamente con superávit. La pena es de que, como manifesté hace un momento, en el presupuesto de este año, del 2018, no consta ningún aporte de cancelación, ni de principal, ni de lo que arbitrariamente se retiró, se ordenó se retire del balance los 2.000 y pico de millones de dólares por prestaciones del Seguro Social por salud
peor por pago de deudas. Pero además esto se vería acrecentada esta deuda con este déficit que anualmente usted nos ha dicho. Ese es el balance actuarial. Que se va, claro, que se iría... Ahorita tenemos todavía un superávit que estaría, al paso que vamos, en unos 7 años, empezaría a golpear ya y no habría con qué pagar. O sea, todavía en 7 años podríamos estar... ir paliando, ¿no es cierto? Pero tenemos que tomar medidas anticipadas, ¿no? Exacto, Lógicamente, preventivas. Tiene que ponerse claramente en el presupuesto. Nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Finanzas que se haga un reajuste, que sí lo puede hacer, porque le puede hacer 10% para arriba o para abajo. Puede hacerlo, y realmente si tenemos un presupuesto de alrededor de 34 mil millones, ¿por qué no poder hacerle por lo menos un 50% del 10%, que sería un 5%, para cancelar al Seguro Social? Un 5% que significarían 1.500 millones de dólares. En eso cubriríamos una partecita el déficit actuarial y tendríamos tranquilidad. Pero realmente tiene que saberse, tiene que ver cómo financiarse y lógicamente si hay cómo. Definitivamente hemos hecho los análisis correspondientes de ingresos, gastos y todo, y sí se puede, si hay buena voluntad por parte de quien esté sentado en el Ministerio de Finanzas y conozca cómo hacerlo, sobre todo. O sea, un primer paso sería como sincerar también este tema de deudas, que es importante. O sea, dentro del balance, claridad. Ir donde el señor presidente de la República y decirle verdades. Yo recuerdo que el anterior representante de él, el señor Espinosa, fue y le dijo: tenemos superávit, señor presidente. Lo digo porque todos vimos en la televisión. Fue noticia, digamos, seguida por todos porque fue en cadena. Y realmente el presidente se quedó confiado. Cuando le salieron al paso todos los actuarios, le salió a paso el Colegio de Economistas, no sabía ni cómo rectificar, ni qué decir. Es decir, no se puede engañar a una autoridad de esa manera. Es más grave el engaño que la misma falta que cometieron, ¿no? Ahora hay muchas cosas que deben investigarse en el Seguro Social. Por ejemplo, nos preguntan los jubilados reiteradamente qué hemos hecho como Colegio de Economistas para investigar sobre la venta del Hotelquito. ¿Qué necesidad tenía el Seguro Social de deshacerse de un patrimonio? Un activo, además, de un muy activo bueno, en que una zona valía, de primera. estaba avaluado en 100 millones de dólares, le vendieron en 30 millones a plazos. ¿Y se sabe quién compró? ¿Hay alguna información? Realmente nosotros tenemos denuncias de quiénes están atrás, les hicieron figurar a unos chinos o alguien así por el estilo, pero los verdaderos compradores tenemos nosotros los datos, que no los puedo decir porque pero tenemos que asegurarnos, ¿no? Sí sería importante que eso se transparente. Creo que estamos pidiéndole es un bien que era parte del patrimonio del seguro y vale la pena conocer qué se hizo con eso. Y yo creo que esto es el bien, yo diría, más cotizado o de lo que se ha conocido. Pero posiblemente hay una cantidad de otros bienes que han sido vendidos de bienes, y que sería bueno que realmente conocer. son propiedades que eran patrimonio del Seguro Social y se han ido vendiendo, digamos, indebidamente. Porque el Seguro Social debería capitalizarse y parte del patrimonio es mejor tener un activo, como era el Hotelquito, que nosotros pediremos se revea eso en un momento determinado, cuando haya una persona seria, cuando haya realmente quien controle, porque no sabemos quién controla. A veces dice la Contraloría está revisando y a veces la Superintendencia de Bancos. ¿Quién mismo es el ente de control? Cuando debería ser la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que es la superintendencia que para nosotros es la más seria en este momento, ¿no? Claro. Acaba de ser nombrado un nuevo delegado del presidente para presidir el directorio del IES. Hablemos un poquito de cuál sería ese reto que esta nueva persona debería tener después de hacer un corte comercial y para irnos al segmento final de este programa. Charlando con Elizabeth. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Charlando con Elizabeth.
Entramos en el segmento final, realmente es un tema apasionante, muy delicado, pero importante que ustedes conozcan, queridos amigos. Y estábamos justamente comentando de que hay un nuevo delegado del presidente para el directorio del IES y tiene un nuevo reto, un reto importante, un compromiso con la ciudadanía, además que quiere acciones, que quiere ver medidas. ¿Qué recomendaciones, si se podría llamar así, o qué sugerencias ustedes le darían? ¿Por dónde empezar esta tarea, que además es una tarea compleja y que no es nada fácil para ninguno, ¿no? Primero tiene que revisar la parte contable, la parte financiera, es decir, poner en orden, casa adentro, el sistema de contabilidad y el balance. El balance es fundamental. El balance financiero para ir al balance actuarial. Porque finalmente lo que pasa en un año nos revela lo que puede pasar de aquí a 15, 20 años, que es la proyección actuarial. En el colegio tenemos varios actuarios, uno fundamental que lamentablemente ya no está entre nosotros, era el economista Padilla, Osvaldo Padilla. Él nos hablaba de cómo arreglar la situación del IES. Y lógicamente no es una cosa del otro mundo, porque son los excedentes, ¿no es cierto?, anuales los que se van capitalizando. Y ese capital se hace inversión y hay que hacer inversiones buenas. Este rato no creemos nosotros que se esté haciendo inversión como se hacía antes a mediano y largo plazo, sino más bien de prestación social, es decir, los préstamos hipotecarios, los quirografarios, que no son los que deben estar permanentemente pensando en la parte actuarial. En la parte actuarial es la parte macro, es decir, qué tipo de inversión, los que se hacían anteriormente, ¿no? Se capitalizaban, digo usted, instituciones financieras con una rentabilidad acorde al mercado. Eso hoy en día no se está haciendo. Entonces es un reto, una exigencia que nosotros le vamos a pedir al presidente del Consejo Directivo y realmente a través de los mismos directores del Consejo, para ver cómo se puede solucionar. El asunto es dar respuestas, poner un punto de equilibrio capaz de no venir a decir acá lo que acabo de decir. Son 1.700 millones de dólares que tiene de déficit el balance actuarial para el año 2017. Se proyecta lo que va del año, si no se dan los correctivos, que serán 2.000 millones en el año 2018. ¿Han tenido la oportunidad tal vez de reunirse con el señor Rodas, de conversar ya con él? Entiendo que hoy tomaba la posesión ya del cargo, entonces sería bueno, pero tal vez al inicio en su planificación que considere que puede tener como aliados a los colegios de economistas y a todos estos frentes que pueden aportar con iniciativas. Elizabeth, vamos a tener una cita porque hay buenos actuarios en el colegio, que no es que van a trabajar en el Seguro Social, pero conocen, pero pueden dar recomendaciones de cómo hacer las inversiones, cómo ponerle en equilibrio, para no decir que tenemos un déficit actuarial de 1.700 millones al presente. Tal vez para el próximo año dicen que el 2018 arrojará 2.000 millones. Esos correctivos pueden darse y oportunamente en este momento. ¿A través de qué? De un buen manejo en las inversiones. De no seguir siendo caja chica del gobierno. Porque eso es lo grave y tenemos nuestra gran preocupación por los activos, ¿no? Que se haga una investigación de la venta del Hotel Quito. Tenemos amnesia los ecuatorianos. Ya se olvidó, ya nos olvidamos. ¿Quiénes están atrás? ¿Quién está gerenciando el Hotel Quito? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué tipo de intereses hay? Debemos averiguar, debemos saber, y sobre todo los jubilados están atrás, y con nuestro respaldo vamos a pedir que se hagan las revisiones. Tal vez para terminar con un tema que sí es también de análisis, es este momento se está analizando el incremento inclusive de lo que es el pago de la jubilación para los de Seguro Social Campesino, de subir su tope a $100, ¿no es cierto? Cosa que también debería estar respaldada por los estudios actuariales. Y los estudios actuariales. Y adicionalmente se incrementó un beneficio, y enhorabuena para los ecuatorianos, ¿no es cierto?, de que el afiliado podría hacer atender a sus familias cercanos, hijos pero de hasta sin cierta financiamiento. edad. Entonces, ¿cómo eso puede haber afectado o cómo puede afectar en un momento determinado a esta situación financiera? Nuestra recomendación, Elizabeth, es de que realmente si yo tengo familia, quiero que sean, digamos, favorecidos por eso, tengo que aumentar la parte que me toca aportar, el aporte, ¿no es cierto? Si mi familia son papá, mamá y 3 hijos, ya no va a tener solamente el 9.5%, tendría que ser el 12%. Claro. Pero eso no se previó por política. Lo más grave es que tenemos la denuncia concreta
de que se está haciendo un estudio para elevar los años de prestaciones. Para que se me entienda, hoy la mujer puede jubilarse a los 60 años y el hombre a los 65. Creo que en los próximos días presentarán como maravilla para financiarle al Seguro Social que la mujer tenga que jubilarse a los 65 y el hombre a los 70. No nos parece justo realmente, como Colegio de Economistas, que sentamos día nuestra protesta y decimos que vamos a luchar para que sigan como está, sobre todo la jubilación de la mujer, que tiene que ser a los 60 años porque tiene otro tipo de tratamiento. Y el hombre también, pues, a los 65 años es una edad en que ya debe salir a descansar una persona que ha dado su trabajo por toda la vida. Bueno, es un tema que me deja con la preocupación más aún cuando yo estaba ya haciendo cuentas de que me falta poco para jubilar. Todavía está muy joven. No tanto. Pero bueno, en todo caso, creo que es un tema súper importante, economista. Más bien le comprometemos, si es que podemos tratar esto con detalle en otro momento, una vez de que ya se den algunas medidas y acciones del nuevo presidente del directorio del Seguro Social. Nos encantaría. Es un tema de responsabilidad, sobre todo con ustedes, queridos televidentes, que nos han pedido que abordemos este tema del seguro y sobre todo con las próximas generaciones, a quienes nuestros aportes están ayudando, pero también a quienes en un momento nos queremos retirar, nos queremos jubilar y queremos tener esa tranquilidad de diría yo, una vejez acompañada de algún tipo de ingresos y de algún respaldo económico, porque eso si no se convierte en una situación muy grave. En todo caso, queridos amigos y amigas, hemos dado, yo diría, atención a un requerimiento que ustedes nos habían solicitado, tratar este tema. Nos comprometemos a seguirlo abordando, toda vez de que es un tema de interés nacional y general, porque esto tiene yo diría, un interés en jubilados, en prestamistas, en aportantes, es decir, en un grupo grande de la población, y más bien lo que les invitamos es a que siempre se mantengan en nuestra audiencia, nos sigan semana a semana, y la próxima semana estaremos abordando un nuevo programa con otro importante tema de coyuntura que será del interés de ustedes. Les deseamos la mejor de las semanas, una feliz noche y esperamos su sintonía el próximo miércoles. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.